El sonido de las olas rompiendo contra la costa de Barroé se mezcló con el latido acelerado de los corazones de los operadores más temidos del planeta, mientras una orden directa del presidente los empujaba a una misión que jamás había salido tan mal. El 5 de octubre del 2013, el SEALs Team 6 recibió la instrucción más peligrosa de su historia: capturar vivo a Abdicadar Mohamed Abdicadar, conocido como Ikrima, el alto líder de Al-Shabaab que había sido vinculado al atentado al centro comercial Westgate en Nairobi y a planes para atacar instalaciones de la ONU en Kenia. Capturarlo era una prioridad estratégica, porque su desaparición había puesto en jaque la estabilidad del gobierno somalí, aliado crucial en la lucha contra el terrorismo en el Cuerno de África. La presión no venía solo de los altos mandos militares, sino directamente del despacho oval. DJ Diego, veterano de 17 años de servicio en la unidad de élite, recordó que el propio Barack Obama los llamó a la oficina, les entregó la orden y les dijo que la captura debía ser vivida a cualquier costo. La diferencia entre los SEALs convencionales y el Death Group, el equipo Tier 1, era que esta operación requería la precisión de cirujanos, no la brutalidad de una eliminación masiva. No había margen para errores. La meta era llevar a Ikrima a la costa y entregarlo a las autoridades somalíes sin derramar una sola gota de sangre estadounidense. Para llegar al objetivo, una docena de operadores se adentró en el mar bajo la cubierta de la noche, nadando varios kilómetros en aguas infestadas de tiburones blancos. 3 botes de apoyo se posicionaron a la espera, listos para extraer al equipo en cuanto la misión terminara. La casa objetivo era una construcción de 2 pisos con puertas reforzadas, situada a 200 metros de la orilla, al este del pequeño poblado costero. Los informes de inteligencia describían ese edificio como un refugio para combatientes extranjeros que habían llegado a reforzar a Al-Shabaab tras los ataques en Nairobi. Los SEALs, equipados con trajes de neopreno y armas de asalto silenciosas, se deslizaron entre los callejones, rodeando la vivienda sin ser detectados, mientras algunos vecinos despertados por el murmullo del mar observaban sombras pasar bajo la luz tenue de las farolas. Todo parecía desarrollarse según el plan hasta que un insurgente salió de la puerta principal, encendió un cigarrillo y, con una calma perturbadora, se quedó allí fumando. Los operadores, convencidos de que su presencia había pasado inadvertida, se mantuvieron inmóviles. De repente, el hombre volvió a salir, ahora empuñando un fusil de asalto, y abrió fuego contra los comandos ocultos. En un instante, el silencio se convirtió en un estruendo de balas, y decenas de combatientes de Al-Shabaab respondieron con una lluvia de disparos, granadas y cohetes RPG. La sorpresa se desvaneció y el asalto, pensado como una operación quirúrgica, se transformó en un caos brutal dentro de la casa. Los SEALs intentaron romper la puerta principal con una carga explosiva, pero la resistencia del enemigo era feroz, los disparos resonaban en cada habitación, el polvo y el humo llenaban el aire, y el sonido de las explosiones hacía vibrar los oídos de los operadores. DJ Diego describió cómo el ruido era tan ensordecedor que sentía un zumbido constante en la cabeza, y cómo la presión de la explosión le arrancó sangre de la nariz. En medio del fuego cruzado, los soldados se vieron superados en número y en fuego. Cada paso dentro de la vivienda se volvió una lucha por la supervivencia, mientras los insurgentes utilizaban ametralladoras ligeras y rifles de asalto para mantener a los SEALs bajo constante amenaza. La situación se volvió aún más desesperada cuando el equipo se dio cuenta de que los Technicals, las camionetas armadas de Al-Shabaab, estaban a punto de llegar para reforzar la defensa. La retirada se volvió una prioridad, pero el camino de salida estaba bloqueado por un combatiente armado con una ametralladora PKM que dominaba el pasillo central. Para neutralizarlo, los operadores emplearon una carga de demolición improvisada, conocida como DBMP, que logró abrir una brecha, aunque a costa de heridas graves. La extracción se realizó en etapas, cruzando el pasillo bajo fuego constante, y cada paso hacia la costa era una carrera contra el tiempo. Los botes de extracción, sin embargo, no estaban en condiciones óptimas, el fuerte oleaje había volcado algunas embarcaciones, obligando a varios operadores a nadar con todas sus fuerzas mientras la lluvia de disparos continuaba.
Finalmente, los SEALs fueron remolcados en lanchas Zodiac a toda velocidad, atados con sogas a sus muñecas, y el arrastre violento les provocó dislocaciones en ambos hombros. DJ Diego confesó que la fuerza del tirón le dejó los hombros rotos, y que el dolor era tan intenso que cada respiración se sentía como una agonía. Aún con esas lesiones, el equipo logró regresar a la playa y, tras varios intentos, embarcarse en los helicópteros de apoyo. La noche terminó con una sensación de derrota amarga, y Kryma nunca fue capturado, y aunque ningún soldado estadounidense perdió la vida, el costo físico y psicológico fue enorme. DJ Diego sufrió una contusión severa en la parte trasera del cerebro, sordera parcial y una amnesia que lo dejó sin recuerdos claros durante varios meses. Su vida quedó marcada por ese episodio, y la historia de la operación quedó enterrada en los archivos clasificados. ¿Qué piensas tú de esa decisión de atacar sin saber lo que había dentro? Déjame tu opinión en los comentarios. La historia de Barué sigue siendo un recordatorio de que incluso la élite más temida puede quedar atrapada en una pesadilla cuando subestiman al enemigo. Si esta historia te ha dejado sin aliento, suscríbete y acompáñame en la próxima parte donde revelaremos cómo lograron salir de esa pesadilla y qué lecciones aprendió el mundo de las fuerzas especiales. La presión del mando superior no cesó después de la extracción. Una vez que los operadores llegaron a la base de apoyo, fueron recibidos por un equipo médico que, entre vendajes y analgésicos, tomó notas meticulosas de cada herida, de cada golpe que el cuerpo había sufrido bajo el fuego enemigo y del arrastre que les había dejado los hombros destrozados. DJ Diego, aún tembloroso, describió cómo el sonido de las explosiones había dejado una especie de eco permanente en su cabeza, como si una campana resonara sin cesar dentro de su cráneo. Los médicos le explicaron que la contusión que había recibido era demasiado grave para una recuperación rápida y que el daño auditivo parcial podría convertirse en una pérdida permanente si no se trataba con la debida cautela. Mientras tanto, en la sala de operaciones, los oficiales de inteligencia revisaban los informes de los satélites y los drones que habían sobrevolado la zona esa noche. Los datos mostraron que los grupos armados de Al-Shabaab habían movilizado rápidamente refuerzos en vehículos blindados, conocidos como Tacneco, que se acercaron a la costa apenas minutos después de la retirada de los SEALs. Los analistas concluyeron que la presencia de esos vehículos había sido anticipada por los insurgentes, quienes habían colocado observadores en los puntos más altos del pueblo para detectar cualquier movimiento inusual desde el mar. Esa vigilancia temprana, combinada con la acción improvisada del insurgente que había encendido el cigarrillo, había sido el detonante de la catástrofe que se desató en la casa fortificada. Al día siguiente, el comandante de la unidad recibió una llamada directa del Departamento de Defensa. El presidente, aún en la Casa Blanca, había sido informado de la operación y, aunque no había pérdidas de vidas estadounidenses, la falta de captura del objetivo principal había generado un debate interno sobre la viabilidad de misiones de captura viva en entornos tan hostiles. En una reunión secreta, los altos mandos discutieron la necesidad de replantear las reglas de enfrentamiento y de considerar la posibilidad de que, en ciertos escenarios, la prioridad debía ser la eliminación del objetivo en lugar de su captura, para evitar que la misión se convierta en una trampa mortal para los operadores. El relato de DJ Diego, que años después aparecería en un podcast de un conocido analista militar, se convirtió en una pieza clave para entender los errores de planificación. En sus palabras, la falta de información precisa sobre la disposición exacta de los combatientes dentro de la casa, la sobreestimación de la capacidad de los SEALs para abrir una brecha sin sufrir daños graves y la ausencia de un plan de contingencia sólido para la extracción bajo fuego intenso fueron los factores que más pesaron en el fracaso. Además, la decisión de mantener vivo a Ikrimah, a pesar de que había sido identificado como una amenaza inminente, generó una tensión adicional. Los operadores sabían que cualquier disparo equivocado podría desencadenar una escalada que los dejara sin salida, lo que terminó ocurriendo cuando el insurgente encendió el cigarrillo y abrió fuego. En los meses posteriores, la comunidad de fuerzas especiales comenzó a estudiar el caso como un ejemplo de operación degenerada. Se organizaron talleres internos en los que se analizaron los videos de entrenamiento,
Se recrearon los escenarios en simuladores de realidad virtual y se debatió la necesidad de mejorar la coordinación entre los equipos de buceo y los de apoyo terrestre. Uno de los aprendizajes más importantes fue la incorporación de drones submarinos de reconocimiento, capaces de mapear el fondo marino y detectar posibles amenazas antes de que los operadores se acerquen a la costa. Otro cambio significativo fue la revisión de los protocolos de extracción. Ahora, en misiones similares, se exige la presencia de al menos 2 embarcaciones de apoyo equipadas con mecanismos de elevación rápida, para evitar que los operadores tengan que nadar bajo fuego. A nivel político, la operación de Barú se mantuvo en el silencio de los archivos clasificados durante varios años. Solo cuando los medios de comunicación empezaron a preguntar por los costos humanos de la guerra contra el terrorismo, surgieron referencias vagas a una incursión fallida en la costa somalí. La prensa internacional, sin embargo, captó la historia cuando un exmilitar filtró los testimonios de los operadores y los compartió en foros en línea. El público, al conocer los detalles de la noche en que los SEALs fueron acorralados por una pequeña pero feroz banda de insurgentes, empezó a cuestionar la estrategia de enviar a la élite más letal del planeta a misiones de captura viva en territorios tan volátiles. En la vida personal de los operadores, el impacto fue profundo. DJ Diego, que había dedicado su vida al servicio desde que tenía 17 años, experimentó una crisis existencial. La amnesia que lo dejó sin recuerdos claros de su esposa y de su familia durante varios meses lo sumió en una depresión que requirió terapia intensiva. Otros miembros del equipo describieron pesadillas recurrentes en las que la casa de 2 pisos se convertía en un laberinto sin salida y el sonido de los disparos resonaba eternamente en sus oídos. La unidad, consciente de la carga psicológica que llevaba cada soldado, implementó programas de apoyo mental más robustos, con sesiones regulares de descompresión y acompañamiento por parte de psicólogos especializados en trauma de combate. A pesar de todo, la operación no estuvo exenta de lecciones positivas. El hecho de que ningún soldado perdiera la vida demostró la efectividad de los protocolos de evacuación de emergencia, aunque también reveló la necesidad de reforzarlos. La experiencia enseñó que la planificación detallada debe incluir siempre un plan B para escenarios donde el objetivo se vuelva inalcanzable o donde la situación se vuelva insostenible. Además, la valentía y el profesionalismo de los operadores al enfrentarse a una emboscada tan violenta sin perder la cohesión del equipo quedó como un ejemplo de resistencia bajo presión extrema. Hoy, más de una década después, el nombre de Ikrimah sigue apareciendo en listas de terroristas internacionales y su paradero sigue siendo un misterio. La recompensa anunciada por el Departamento de Estado, de varios millones de dólares, nunca se ha cobrado, y la designación como terrorista global sigue vigente. Mientras tanto, la comunidad de inteligencia continúa rastreando sus contactos y sus posibles redes de apoyo en la región del Cuerno de África, pero la sombra de la operación de Barú sigue acompañando cada intento de captura. Si te ha sorprendido la magnitud de este episodio y quieres profundizar en cómo otras misiones de élite han afrontado obstáculos similares, déjame tu comentario abajo. ¿Crees que la estrategia de captura viva sigue siendo viable en zonas tan peligrosas? ¿O piensas que la única salida segura es eliminar al objetivo antes de que se convierta en una trampa mortal? Tu opinión es importante para seguir desentrañando estos casos. Y si este relato te ha mantenido al borde de la silla, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Cada vez que apoyas el contenido, conseguimos seguir investigando y compartiendo historias que muchas veces quedan ocultas bajo el manto del secreto. Así que pulsa el botón de suscripción, activa la campanita para no perderte la próxima entrega, donde analizaremos otra operación clandestina que cambió la forma en que las fuerzas especiales operan alrededor del mundo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente capítulo.